que quiero compartirles en esta noche se llama Viviendo en la dimensión del nuevo pacto. Y cuando hablo de dimensión, hablo de un ambiente espiritual, hablo de una realidad espiritual, ¿no? Ese es el deseo de Dios, que podamos vivir bajo esa dimensión que Él ha creado para nosotros. Y como este tema es muy, pero muy amplio, hoy lo voy a hacer bien breve. Va a ser un mensaje bien breve porque lo vamos a dar en varias ocasiones, introduciendo los temas principales del nuevo pacto. Por eso es que es importante que usted esté preparado para recibir la palabra en esta noche. Porque a pesar de que es breve, es muy profundo. Es espiritualmente muy profundo y requiere de que usted pueda tener todos sus sentidos naturales y espirituales escuchando la palabra. En la parábola del sembrador el Señor menciona 4 tipos de semilla, pero una de ellas dice que vino y el ladrón la robó. Y yo no quisiera que en esta noche el enemigo le robe nada a usted, sino que usted pueda prestar atención a todo lo que se está dando aquí desde el púlpito en esta noche. Que usted pueda tomar nota, que usted pueda reflexionar en la palabra que se está dando, que usted pueda ver nuevamente las prédicas. Los videos están subidos a más tardar los días lunes. Todos los mensajes que se dan aquí los sábados están ya subidos en YouTube y usted puede verlos en forma gratuita. Le digo esto porque a veces transmitimos verdades tan profundas que requiere de parte del pueblo del Señor que lo examine, que lo pueda volver a escuchar, que usted lo pueda también a la luz de la palabra medir. A mí preparar este mensaje me ha llevado más de 6 horas. Y a usted entenderlo, comprenderlo y poder asociarlo a su vida, le tiene que llevar un tiempo no menos que eso. Por eso que yo le aconsejo que usted esté atento, tome nota y si es necesario vuelva a ver todos los mensajes que se están dando desde aquí. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y al entender este principio, esto quiere decir que cuando una palabra es impartida, no se están impartiendo una información, no se está impartiendo una filosofía, se está impartiendo vida. Por lo tanto, esa palabra de vida tiene que encontrar cabida en nuestro espíritu. Esa palabra tiene que encontrar un lugar fértil para luego desarrollarse. A veces veo de acá arriba cómo fácilmente nos distraemos con alguien que se va al baño, con un bebé que llora, por alguien que pasa para allá. Yo le pido que usted haga un esfuerzo y capte todo lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Y vamos a orar para esto. Y en esto también le voy a pedir que usted me acompañe. Por lo general ora el pastor para bendecir la palabra, para que el Espíritu nos hable. Pero creo que el interés no es solamente del pastor, sino que también tiene que ser del oyente, de la congregación, de poder absorber una palabra de vida. ¿Es así o no? Entonces acompáñenme por favor a orar esta noche y que el Señor nos hable. Que sea su Espíritu Santo confrontando nuestra alma, dándonos entendimiento y llevándonos a esa palabra de vida. Que no quede simplemente en las emociones, sino que lleve hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque ahí es donde la palabra se entiende y se hace parte de nuestra vida y luego podemos
ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche me sujeto bajo el gobierno de tu Espíritu Santo. Señor, esta palabra que he escrito, que la he examinado, que he orado, que he vuelto a reescribirla, que he vuelto a leerla, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra para esta noche. Que sea la palabra que necesita tu casa, tu pueblo en esta noche, Señor. Señor, que esta palabra encuentre en mi hermano un corazón sediento de ti, un corazón sediento por entenderte, por conocerte, Señor, para así poder oírte y luego obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia está formada por ¿cuántos libros? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos? ¿Están seguros? ¿Y por qué no me lo gritan? ¿Cuántos? 66 libros, divididos en dos partes principales, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En forma general, ¿qué trata el Viejo Testamento? ¿Qué nos enseña? A ver, ¿se acuerdan? Más fuerte, más fuerte. Y sin miedo. La creación, el exilio. Pero globalmente, bien, habla del trato de Dios con su pueblo Israel. Mayormente, habla todas esas cosas que ustedes dijeron, pero mayormente es la historia de Dios con su pueblo elegido, que es Israel. Entonces, en esta historia de su pueblo con Israel, Dios menciona varios pactos que Dios hizo con su pueblo. Pactos temporales que Dios hizo con patriarcas, con reyes, con líderes, con profetas. Pero hay uno de esos pactos en el Antiguo Testamento que se destaca por encima de los otros. Y este es el pacto mosaico, el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés, luego de haber liberado a Israel de 430 años de esclavitud. Entonces, cuando nosotros mencionamos el viejo pacto, nos hacemos mención a este pacto, al pacto mosaico, al pacto en el cual Dios hizo con su pueblo a través de su líder, que era en ese tiempo Moisés, y donde la orden sacerdotal era a través del sacerdote Aarón y luego con su familia. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento un pacto hecho por Dios con su pueblo a través de Moisés y bajo una orden sacerdotal que era la orden del sacerdote Aarón. Luego vino Jesús aquí a la tierra y tenemos que tener en cuenta que a pesar de que el relato de la vida de Jesús está en el Nuevo Testamento, pero Jesús operó bajo el antiguo pacto. Jesús operó bajo la ley del viejo pacto. Pero a partir de Jesús hay una serie de hechos que marcan una transición. Una transición desde el viejo pacto al nuevo pacto. Te lo vuelvo a repetir. Hay una serie de hechos que suceden que marcan una transición de un pacto a otros. Esa transición comienza con la crucifixión del Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre,
¿Se acuerdan qué dijo Jesús de su sangre cuando Él enseñó sobre la Santa Cena? ¿Ah? ¿Qué dijo Él de su sangre? Esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces esa transición comienza con la crucifixión del Señor, el derramamiento de su sangre, la muerte del Señor, sepultura, resurrección del Señor, ascensión a los cielos, para concluir con el descenso del Espíritu Santo aquí a su iglesia en la tierra, y ahí tiene plena vigencia el pacto eterno o el nuevo pacto. Es muy importante entender esta transición, porque a partir de esta transición muchas cosas espirituales cambiaron, y de la cual usted y yo, como hijos de Dios, no podemos desconocer. ¿Me está siguiendo? ¿Están atentos? Bueno, este nuevo pacto ya no es temporal como los anteriores, porque los anteriores tuvieron un inicio y un fin. El nuevo pacto es un pacto eterno, y es un pacto ya no hecho entre Dios y los hombres, sino que es un pacto hecho entre Dios y su Hijo Jesucristo, bajo un orden sacerdotal que dice el libro de Hebreos, que es el orden sacerdotal de Melquisedec, del cual Jesucristo hoy es nuestro sumo sacerdote. Cambió el pacto, cambió la ley, cambió la orden sacerdotal, y hoy el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Me va siguiendo? Va a ser cortita esta prédica porque hay mucha información, pero no podemos dejar de lado nada de lo que sucedió en ese momento. Entonces, como le dije hace un rato, a partir de este acontecimiento espiritual es que muchas cosas cambian. Por ejemplo, usted y yo ya no estamos bajo la ley mosaica, sino que estamos bajo la ley de Cristo, como lo dice el libro de Gálatas, el libro de Romanos, las dos cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Ya no estamos bajo la ley mosaica, sino que estamos bajo la ley de Cristo. A principios del año pasado, el primer semestre del año pasado, hice 2 materias por un instituto bíblico llamado Webinar, que era online, y en esas 2 materias tratamos las cartas paulinas. Fue tedioso, fue bravo porque era doctrina pura, pero aprendí mucho y pude diferenciar entre la ley mosaica y entender esto que le estoy hablando, que ahora estamos bajo la ley de Cristo. Pero no me quiero parar ahí porque esto es tremendamente largo y quiero ir a otro punto. En el antiguo pacto todo era externo, era palpable, era natural y temporal y sombra de lo que iba a venir. Pero en el nuevo pacto es interno, es espiritual, es eterno, y Cristo es la sustancia misma de este pacto que usted y yo estamos viviendo. Por eso el desafío de la iglesia en el nuevo pacto es poder migrar nuestra mente desde aquello que era palpable y temporal a lo que es invisible, espiritual y eterno, que es lo que nos toca vivir hoy como verdad presente. Y uno de los misterios más grandes que hay a partir del nuevo pacto es poder entender, es poder recibir la revelación de que la vida de Cristo ahora mora en mí. Y a esto quería referirme. Uno de los misterios más grandes del nuevo pacto es la vida de Cristo en mí por medio del Espíritu Santo. El sábado pasado Natanael nos estuvo enseñando, recordando sobre la comunión con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan?
el apóstol, iba a decir, el pastor Pablo el miércoles lo recordó en un mensaje también. La comunión con el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver, a través de algunos versículos bíblicos, qué importancia tiene esa comunión con el Espíritu con respecto a la formación de Cristo en nuestras vidas. Acompáñeme por favor a Juan, capítulo 16, verso 13. Disculpe que la introducción fue un poco larga, pero era necesaria. Ahora comienza la prédica. Juan 16, verso 13. Estas son palabras de Jesús, cuando aún estaba con sus discípulos, y dijo así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que van a venir. Pero presten atención lo que dice en el verso 14. Dice: Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío, dice. Tomará del mismo Cristo y los hará saber. Hermanos, formar a Cristo en nuestras vidas es tarea del Espíritu Santo. Y muchas veces lo va a hacer a través de los procesos de crisis, donde aprendemos a confiar, donde aprendemos a depender de Él, donde aprendemos a obedecer y aprendemos a conocer la persona de Cristo. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es revelarnos la vida de Cristo en nosotros, la vida zoe de Dios en nuestras vidas. Pero te lo vuelvo a repetir, es un misterio que se nos tiene que revelar. Muchos cristianos hoy viven con un Dios externo. Sus oraciones son hacia un Dios externo. Sus vivencias son de un Dios que está lejos. No pueden apreciarlo por el Espíritu Santo, que ya Cristo vino a morar en sus vidas. Pero te lo vuelvo a repetir, es un misterio que tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. La vida de Cristo en nosotros. Este gran misterio es poder entender que Cristo vino para estar, es que Jesús vino para estar con nosotros, pero el Cristo resucitado y ascendido está en nosotros. Te lo voy a repetir. Jesús vino para estar con nosotros, pero el Cristo resucitado y ascendido está hoy en nosotros. ¿Me va entendiendo, iglesia? Vamos a avanzar en la palabra para entender este misterio. Cristo está en nosotros. Cuando esta reunión termine y usted se vaya, Cristo no se va a quedar acá, se va a ir con usted. Porque Él ya mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Este misterio nos hace llevar a que ya no hay una separación entre lo secular y lo sagrado. Somos una vida comprada y consagrada para Él. Cuando estamos solos, cuando estamos juntos, Cristo está en nosotros. Ahora, cuando la palabra de Dios es una verdad en mí, porque esto que te estoy diciendo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, Cristo es el que mora en nosotros, es una verdad indivisible. ¿Cuándo esa verdad o cuándo esa palabra es una verdad en nosotros? Cuando se nos revela, cuando la podemos entender y cuando la podemos aplicar a nuestras vidas. Si aún no sucede todo eso, es tan solo un simple conocimiento. Pero la verdad, ahí voy, pastora. Todo lo que sabemos de la Biblia se transforma en verdad
cuando la entendemos, cuando se nos es revelada y cuando la podemos aplicar y sea parte de nuestras vidas, ahí se convierte en una verdad. Mientras ese proceso no suceda, tan solo lo que hay en nosotros es un conocimiento. Te lo repito, esto de Cristo en mí es una verdad indivisible y se nos tiene que revelar a través de esa búsqueda que hacemos con el Señor, a través de su palabra, a través de los tiempos de intimidad, a través de la oración, que es donde Él se nos revela a nuestras personas. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 1, verso 27. Aquí el apóstol Pablo habla de su ministerio con los gentiles, pero fíjense lo que dice. ¿A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? ¿Cuál era el misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosa y le dice, Dios le plació dar a conocer este misterio también a los gentiles. ¿Cuál era ese misterio? Que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Efesios 3, verso 17. La oración apostólica del apóstol dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor puedan ser plenamente capaces de conocer. Y sigue la oración. Pero esta era la oración del apóstol Pablo, que podamos conocer a ese Cristo que nos habita. La oración apostólica, que se nos revele este misterio. Cristo en nosotros, esperanza para este mundo. La vida de Cristo en mí es la esperanza para mi familia, es la esperanza para mis vecinos, es la esperanza para sus compañeros de trabajo. Cristo en usted es la esperanza para todos los que le rodean, porque ellos, si pueden ver a Cristo en usted, van a poder ver una realidad que no está en el mundo natural. Cristo en nosotros, la esperanza de esta generación perdida. Podrán ver que es posible vivir bajo el fruto del Espíritu Santo. Podrán ver en nosotros que es posible vivir en paz aún en medio de la tempestad. Podrán ver que es posible mantenerse en fe aún hasta los últimos momentos de nuestra vida. Pero tienen que ver a esa vida que nos habita. El apóstol Pablo dice que somos cartas leídas por todo el mundo. Segunda de Corintios 4, verso 7, otro versículo para poder entender esta vida que está dentro nuestro. Dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, cuando la gente nos ve, en lo natural ve solamente el vaso de barro. Algunos con más barro, otros con menos barro. Pero en definitiva, en lo natural, ven el vaso de barro. Pero cuando Cristo se manifiesta a través nuestro, en nuestras acciones, en nuestras formas de hablar, ahí es la oportunidad para que ellos vean el tesoro que está dentro nuestro. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros es ese tesoro que portamos. Aleluya. Y cuando esto sucede, es ahí cuando se destaca ese poder, esa capacidad que Dios nos ha dado para transformar los ambientes. Para llevar una palabra de ánimo, para que en el medio del lío traer una reconciliación. Ahí es Cristo obrando a través nuestro.
y transformando los ambientes. Hermanos, debemos cuidar la vida que portamos dentro. El apóstol Lara, cuando habla de esto, habla y hace una comparación de una mujer que está embarazada, ¿no? Es consciente de que lleva una vida adentro. Entonces no consume cualquier cosa, no hace cualquier cosa, cuida la vida que está adentro. De esa forma tenemos que obrar nosotros espiritualmente. Cuidado con lo que consumimos, con lo que oímos, porque tenemos que cuidar una vida que portamos. Por último, Colosenses 3, verso 4. Colosenses 3, verso 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Cristo nos ha hecho iglesia. Cristo nos eligió, como nos predicaba Priscila el miércoles, nos hizo sus hijos para que seamos iglesia y Él pueda manifestarse a través nuestro. Habrá un día que será la manifestación completa, pero mientras llegue ese día, usted y yo tenemos una tarea: hacer que la excelencia de ese tesoro sea mayor a nosotros, para que la gente pueda verlo a Él y no nos vea a nosotros. Hermanos, te lo vuelvo a repetir y anhelo que en tu corazón se despierten muchas preguntas en esta noche. Que se te revele la vida de Cristo por la fe que hay en nuestros corazones. Los invito a ponerse de pie en esta noche. El apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los Gálatas, dice algo muy fuerte. Y yo se las voy a parafrasear en esta noche. Dice que Dios lo apartó a él desde el vientre de su madre y le plació, le dio placer, quiso revelarle al Hijo. Y a partir de que Pablo descubrió esto, que todas las otras cosas fueron secundarias para él. Dice: todo lo que hoy tengo, todo lo que fui, lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de aquel que me ha llamado. A Dios le plació, dice, dar a conocer al Hijo en mí. Y esta revelación al apóstol Pablo le cambió su vida por completo. Hermanos, tenemos que aprender a caminar en esta dimensión. Por eso dijimos que el nuevo pacto es una dimensión de vida. Es una vida diferente, donde ya no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Donde no vamos a un lugar a presentar ofrendas, nosotros somos las ofrendas. El apóstol Pedro dice que cada uno de nosotros nos presentemos ante Dios cada día como piedras vivas, como sacrificio vivo, para conformar un altar para Él. Si esto no lo entendés de una mente espiritual, son tan solo una suma de palabras. Pero espiritualmente hay un mensaje muy profundo. Piedras vivas, sacrificios vivos, que conformamos un altar para Él. Aleluya. Tenemos que aprender a caminar en esta dimensión, que es donde Dios nos da iluminación de su palabra. ¿Para qué? Para poder entender todos los misterios de las Escrituras. Hermanos, estamos ante una congregación, y te lo digo con mucho temor del Señor, donde entiendo que se está despertando un espíritu apostólico para enviar gente a otros lugares, donde se está dando una palabra de reforma para volver al origen de la palabra, y donde nos está llevando cada día a cimentarnos con mensajes cristocéntricos. No te pierdas estos mensajes, no te pierdas lo que el Dios está hablando a su iglesia, sino que puedas, a través del Espíritu Santo,
entender y poder caminar en esta dimensión del Espíritu Santo. Cristo en el nuevo pacto es su cuerpo impartido en la iglesia, un cuerpo corporativo donde Él es la cabeza, pero todos nosotros juntos, ligados y unidos en el Espíritu, cumplimos una tarea aquí en la tierra. Entender que Cristo nos ha sido impartido y de que ya no existe una división entre lo secular y lo sagrado, de que Dios no está afuera, sino está dentro de nosotros. Entender de que Dios quiere formar su carácter, que los frutos del Espíritu sean una realidad en nuestras vidas, nos va a mantener tremendamente ocupados todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Para eso nos creó, para eso nos eligió, para ser su cuerpo aquí en la tierra, manifestar su gloria y darlo a conocer. Amén. Yo le invito a que usted cierre sus ojos. Puede escuchar una canción que hemos preparado para que nos ministres, pero también permita que el Espíritu Santo le siga hablando. Y si usted ha entendido este mensaje, clame al Espíritu Santo. Clame que le revele esa vida que está dentro suyo. Clame que le revele lo que ya nos ha sido impartido y lo cual debe gobernar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Cristo en nosotros es su plenitud y de su plenitud tomamos todo. Cuando todo pasa por Cristo, hermanos, es imposible que las cosas fallen. Pero el peligro de no entender el nuevo pacto es quedarte con el ideal de una vida que no hemos podido vivir. Pero hay una realidad de Dios por la cual Cristo murió y para darnos una vida abundante. Ruego al Señor que sea su Espíritu hablando a esta casa en esta noche, en el nombre de Jesús.